Vamos directamente a Álvaro Lozano Gutiérrez, periodista colombiano. Está desde Colombia comunicándose con la radio pública de Santo Tomé, LRA12. Muy buenos días, Álvaro. Gonzalo Obregón y todo el equipo te saluda. Muy buenos días desde Colombia. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de informar de lo que está pasando en Colombia. Bueno, buenos días y primeramente la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Nosotros recibimos información de allá, pero queremos escuchar directamente de un protagonista. Bueno, fundamentalmente, digamos que esta coyuntura que tenemos en este momento se da frente a diferentes políticas neoliberales que ha aplicado el gobierno de Iván Duque durante los 3 últimos años, que es lo que va desde que él inicia su periodo de gobierno, que termina el año 2022. Entonces, él ha implementado una serie de medidas neoliberales, como por ejemplo intentar privatizar la educación pública. Por eso se dieron unas marchas inmediatamente hace 2 años. También ir cooptando poco a poco los diferentes mecanismos del Estado, como el Banco de la República, como la Fiscalía General de la Nación. Muchos sectores sociales que se han visto afectados han hecho diferentes marchas, que de hecho de alguna manera se había determinado que se habían frenado con la emergencia del COVID-19. Lo cierto es que el año pasado hay un estallido social muy fuerte en el mes de noviembre, cuando la policía arresta a un ciudadano del común. No era un activista social, no era un líder social aquí en Colombia, era un ciudadano común y anónimo. Lo arrestan a unas cuadras de su casa, lo llevan a una estación de policía y lo asesinan físicamente a golpes, le rompen la cabeza con macanas de policía, y la gente sale espontáneamente y para ese día, para el 21 de noviembre, hay 14 muertos. Entonces digamos que todo esto se ha estado sumando. Este año Iván Duque Márquez y su ministro de Hacienda, Carrasquilla, planteaban una reforma estructural desde la recolección de impuestos y que llaman ellos la reforma tributaria. Primero hay que plantear que para principios del año pasado, para el mes de marzo, 2 semanas antes de que Colombia decretara la emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobierno nacional vendió el 60% de las reservas de oros que tenía en el Banco de la República. ¿Cierto? Las vende por mucho menos que el precio internacional, y a unos días de que las reservas de oro se disparen por la emergencia del COVID-19. Ustedes saben que todas las monedas cayeron, especialmente el dólar y el euro, pero las reservas de oro se dispararon. Entonces, es una cosa que el gobierno no ha querido y pues que no puede explicar, que incluso 15 toneladas de oro que las extintas guerrillas de las FARC dieron para la indemnización de las víctimas, que ellos mismos han reconocido que son víctimas en este conflicto que tenemos, también se vendieron a una casa de subastas inglesa, ¿cierto? Sin ningún tipo de explicación. Todo esto sumado a la emergencia del COVID-19 ha hecho que haya un hueco fiscal inmenso en las finanzas colombianas, que efectivamente sí necesitaban de una reforma tributaria, pero la reforma tributaria se hizo inversa, es decir, no se grava el gran capital. En Colombia, por ejemplo, las ganancias no están gravadas. Entonces, si usted declara algo como ganancia de un negocio, de una transacción, no debe pagar impuestos. Entonces, no se grava el gran capital. Los bancos, que el 83% están en manos de una sola persona, que es el Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que además de ser dueño de los bancos, es dueño de las grandes constructoras en Colombia. No están gravados. Las industrias tampoco pagan impuestos y tampoco se les obliga a pagar impuestos en esta reforma. Eso unido, digamos, a sectores emergentes como la ganadería, que está unida a negocios de narcotráfico y a negocios de paramilitarismo.
que sí grababa la reforma tributaria. Entonces, principalmente los productos de la canasta familiar, los huevos, la leche, la carne, el arroz, es decir, los productos que una persona, sin importar el estrato, debe consumir todos los días. Durante la pandemia se perdieron miles de empleos. Ya creo que FEDesarrollo en Colombia, que es la que tiene el Observatorio sobre el Empleo, ha hablado de millones. Y las pocas personas que han podido pasar esta pandemia, digamos, han cogido su vehículo, que normalmente es una moto, para hacer trabajo precarizado con estas plataformas de envíos de comida, de envíos a domicilio. Y la cuestión es que la reforma también grababa la gasolina, los repuestos de las motos, el rodamiento de las motos, y ponía un impuesto además, un impuesto aparte para quienes compraran moto como vehículo de manejo para su trabajo. También se grababan las pensiones y también se grababa el salario mínimo. El salario mínimo en Colombia es de los más bajos de América Latina y se tendría que estar pagando 19% anual por renta, además de estarle pagando a un contador público juramentado para que hiciera legal esa renta. Entonces, todo esto se hizo, entre otras cosas, de una manera descarada porque nunca se ocultó. O sea, uno normalmente ve en estas reformas tan regresivas que el gobierno, como uno dice acá, come callado, ¿no? Como que nadie se dé cuenta. Lo cierto es que todos los días iban saliendo estas reformas desde un mes antes. El gobierno descaradamente la presenta y uno se preguntaba cómo es que un gobierno con tan bajos niveles de aceptación, porque está por debajo del 30%, lo hizo. Lo cierto es que los partidos aquí en Colombia, está el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, un partido de ultraderecha, de ultraderecha, ¿cierto? Muy parecido al de Jair Bolsonaro en Brasil o al de Mauricio Macri allá en la Argentina. Creo que además son de la misma cochada junto con Piñera. Uh-huh. El partido de gobierno decide apoyar, ¿no? Y genera pues la idea de que es necesario y que es la manera de salvar a los más pobres, ¿no? Entonces, durante la campaña presidencial se decía que el gran problema era la migración venezolana, y en ese momento se plantea que hay que forjar las ayudas para los más pobres a través de la reforma. Pero los partidos que normalmente están del lado del gobierno, como el Partido Liberal, el Partido Conservador, que por ejemplo hace ya casi 20 años no tiene un candidato presidencial porque pues los gobiernos de turno normalmente les dan puestos estratégicos, partidos como Cambio Radical, que es el más corrupto de Colombia, o sea, es el que más senadores tiene en la cárcel por corrupción, y alcaldes y gobernadores, se fueron alejando de la reforma, teniendo en cuenta que el otro año tenemos elecciones presidenciales y que el candidato de la oposición, Gustavo Petro, pues va punteando en encuestas. Entonces ellos se alejan de la reforma y faltaba, digamos, la presencia entonces del ciudadano de a pie en la calle. Entonces la semana pasada, para el día miércoles, se convoca a una marcha generalizada y el gobierno primero pues usa una estrategia que el año pasado más o menos le había funcionado, que era decretar la emergencia sanitaria. Entonces se dice que estamos en pleno pico de pandemia, que las unidades de cuidado intensivo en las diferentes ciudades están saturadas, entonces que no se puede salir a protestar. Incluso una juez de la República, mediante un recurso legal que aquí se llama acción de tutela, que protege los derechos fundamentales de las personas, ordenó que no se podía salir a protestar. Lo cierto es que la gente sin miedo salió a protestar, incluso los sectores que jamás protestan en Colombia, por ejemplo los camioneros, que son un sector muy conservador en Colombia y un sector muy de derecha, que le hicieron campaña a Iván Duque, salen a protestar. Y el gobierno, ante el no saber qué hacer, pues simple y llanamente responde con la violencia. En este momento llevamos más de 30 muertos. El grueso de los muertos lo está poniendo Cali, que es la tercera ciudad a nivel de población en Colombia. Tiene más o menos 3 millones de habitantes. Allá de los 30 muertos son 17, la mayoría jóvenes, muy jóvenes, sí. Incluso niños.
Hay más de 50 desaparecidos, ¿cierto? De los cuales el gobierno no da ningún tipo de explicación. Por ejemplo, aquí en la localidad donde vivo, que es una localidad del sur de Bogotá, hay una niña de 14 años que salió a hacer el ejercicio de protesta con sus hermanos, con sus tíos, con su papá, y se la lleva la policía, y en ese momento, después de 48 horas, esta menor que tiene 14 años no aparece, físicamente no aparece por ninguna parte. Los familiares tienen videos de cuando se la llevaron. Se ve que es la policía no está usando, en Colombia es obligatorio usar el número de placa en el casco y en el chaleco, y lo cierto es que los policías no lo están usando, y lo otro son los policías infiltrados, ¿cierto? Que son en gran parte los que están realizando los saqueos y las agresiones a la población civil. Estas graves violaciones a los derechos humanos están ocurriendo en todas las ciudades donde hay protesta en todo Colombia. Sí, digamos que aquí hay 3 grandes ciudades por población. Entonces, que está Bogotá, que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. Medellín y Cali, cada una tiene 3 millones. Y ciudades pequeñas como Neiva, Pasto, que es una ciudad al sur del país que siempre ha estado, digamos, contra las políticas del gobierno. Y se han presentado agresiones. Por ejemplo, en Neiva ya hay 3 muertos, ¿cierto? En el departamento del Cauca, que es mayoritariamente compuesto por afrodescendientes, por negros y por indígenas, también ha habido muertos, desaparecidos. Por ejemplo, aquí en Bogotá sucedió el día de antier, que un helicóptero militar con tropas aterriza en la mitad de un colegio, ¿cierto? En ese momento, gracias a Dios, pues los colegios están solos porque por la pandemia se decretó las clases virtuales, pero en pleno, en un colegio, en una zona de donde más hay protestas de Bogotá, que es Bosa, pues aterriza el helicóptero y van a utilizar el colegio durante 8 horas como punta de lanza para enviar tropas a esta localidad que dentro de las cifras de Bogotá es también la que más ha puesto muertos y desaparecidos. Y el día de ayer una persona que protestaba de una manera muy pedagógica, porque era un estudiante de licenciatura de educación física, es arrojado de un viaducto, de un puente de más de 15 metros. ¿Cierto? Y lo que plantea los manifestantes con videos en mano, que es la cuestión, es que efectivamente quien realiza este asesinato es la policía. Los grandes medios colombianos, que son de los grandes grupos económicos, que son Caracol y RCN, pues desde la primera matriz de noticias plantearon que esto iba a ser vandalismo, ¿no? Que nosotros los que salimos a protestar somos vándalos, como que tenían una bolita de cristal para saber lo que iba a pasar. Las matrices de información siguen siendo la misma. Entonces somos vándalos, se muestra a la gente, por ejemplo, teniendo que caminar 2 horas a su trabajo, pues porque hay paro. Y nos hemos tenido que comunicar con el mundo a través de las redes sociales, que no obstante desde antier están siendo censuradas. Entonces todo video del paro, todo video de la acción de la policía está siendo bajado de la red de Facebook o de Twitter. Los mensajes, por ejemplo, en mi caso, estuve vetado 2 días, donde no podía publicar absolutamente nada, y donde ni siquiera podía comentarlas, ni siquiera darle like a las publicaciones de los compañeros. Y en Cali se va el internet en toda la ciudad, una ciudad de 3 millones de habitantes, durante más de 8 horas. Terrible situación, prácticamente como si hubiera una guerra hacia la población civil. Teniendo en cuenta que falta un año de el proceso electoral aproximadamente en Colombia, ¿cómo se sale de esta situación tan complicada en lo social y en lo político también? Bueno, lo primero es que, es decir, que Iván Duque ya retiró la reforma. Él llama a lo que él considera un gran diálogo nacional. Lo cierto es que solamente se llamó al partido de gobierno, cierto, a los ministros y a senadores y algunas personas del cuerpo diplomático, porque evidentemente sí hay un cerco de los países sobre todo de Europa, por ejemplo, y de América Latina, que están mirando muy críticamente esta marcha, y ya comenzaron, por ejemplo, en Estados Unidos
Unidos a plantear desde el Senado quitarle la ayuda militar a Colombia, que es casi el 40% del dinero que utiliza el ejército, teniendo en cuenta que somos en Colombia el ejército uno de los ejércitos más grandes de América Latina, ¿cierto? Creo que incluso llega a superar el de Brasil por un número de 10.000 hombres. Entonces la cuestión es que el gobierno ya comenzó a desesperarse. El diálogo nacional no se está dando porque no se está llamando ni a partidos amigos, ni siquiera, ni a partidos de oposición, obviamente, ni al candidato de las presidenciales del otro año, que es Gustavo Petro, ¿cierto? A quien se culpa, como es obvio, de los desórdenes, porque aquí siempre que pasa algo malo, no sé, si se cae una señora cruzando la calle, pues es Gustavo Petro. Bueno, ya claro que yo no soy partidario en general de Gustavo Petro, pero sí hay una persecución política muy fuerte contra él acá. Y el gobierno ha planteado la figura del estado de sitio, ¿cierto? El estado de conmoción interior, que es sacar totalmente al ejército, que entre otras cosas ya sacó a las calles, ¿cierto? Con anuencia de los alcaldes. Lo cierto es que, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, que era candidata casi que segura a las presidenciales como cabeza de lista, como presidenta o como vicepresidenta, ante su apoyo al gobierno nacional y la militarización, porque Bogotá sí está militarizada en este momento y ha puesto muertos y hay desaparecidos, pero la alcaldesa, por ejemplo, el día de ayer solamente lloraba, y llora, o sea, no es una metáfora, es lo que hizo, salía llorando porque los manifestantes quemaron una estación de policía. Sí, salía llorando y decía que cómo la gente era así y que eso era terrible. Entonces la gente ya ha ido percibiendo, por ejemplo, que este personaje pertenece también a la derecha y es pro gobierno. El partido de gobierno, el Centro Democrático, no ha presentado su candidato para el otro año. Estamos a un año de las elecciones. Y lo cierto es que quien ha podido capitalizar de alguna manera sin quererlo, los sentires de todos estos sectores sociales que son muy diversos, o sea, hay de todo, hay camioneros, campesinos, LGTBI, niños, estudiantes, profesores, médicos que se unieron ayer. Todos estos sectores, digamos, están comenzando a mirar hacia la izquierda. Gustavo Petro es un candidato de centro izquierda. Y estos sectores han comenzado a mirar hacia allá, y es algo que yo creo que por eso decía que la reforma es un tiro al pie. Uno dice, pero este gobierno o lo hace porque ya quiere tierra arrasada, o sea, ya sabe que se tiene que ir y se va a llevar lo que pueda, o quiere tales niveles de protesta que pueda decretar el estado de sitio y pueda cancelar las elecciones, que constitucionalmente se puede hacer. Hubo un presidente acá que gobernó 4 años en estado de sitio, cuando la Constitución dice que solamente puede durar 6 meses. Pero el gobierno Turbay, que entre otras cosas fue un gobierno torturador, genocida, muy parecido a la Junta Militar en la Argentina o a Pinochet en Chile, donde desaparecieron cientos de personas, y donde Gabriel García Márquez tiene que irse del país porque lo van a matar los militares. Gobernó durante 4 años en estado de sitio. Entonces es una de las posibilidades, que el gobierno cancele las elecciones del próximo año en mayo, o que el gobierno le vaya a dejar el país en las peores condiciones posibles, que ustedes recuerdan fue muy parecido a lo que hizo Macri en Argentina, dejar el país en las peores condiciones posibles al gobierno que venga, ¿cierto? Para desde el principio causarle una crisis económica y social. Terrible el panorama, ¿no? El panorama y la salida también a esta crisis que por ahora no se avisora. Muchas gracias por este contacto con Radio Nacional, con el RA12 Santo Tomé, y bueno, les mandamos desde acá mucha fuerza para que superen este triste momento que está viviendo Colombia, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad un abrazo aquí desde Colombia a ustedes, pueblos hermanos, y esperemos que haya un mejor futuro para nuestro país y para toda nuestra América. Ahí estábamos en comunicación con el docente y también periodista Álvaro Lozano Gutiérrez, que nos contaba esto, que es terrible lo que está viviendo Colombia, ¿no?